Damos gracias al Señor por este hermoso día que Dios nos ha concedido y por este mover que acabamos de tener, gloria a Dios, porque es un mover de Dios, es Dios cuando habla, se estremece la tierra. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Amados hermanos y hermanas, les saludo en el amor de Cristo, deseando para cada uno de ustedes las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Que les habla el pastor Carlos. Estoy contento de que el Señor está haciendo su obra, su misericordia sobre nuestras vidas. Damos gracias al Señor por su victoria en la cruz, porque a través de esta victoria Cristo nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Que el Señor de paz le guarde y le bendiga, y quiero invitarle en esta tarde a que una vez más vamos a reflexionar sobre la palabra del Señor para nuestras vidas, que nos hace tanto bien, porque es el alimento del alma. Amén. El alimento que necesitamos cada día, sobre todo en este tiempo de retiro, tiempo de guardarnos, tiempo de estar en casa. Meditaba esta mañana y daba gracias al Señor porque dejamos de hacer muchas cosas que antes hacíamos sin darnos cuenta. Ocupábamos el tiempo en cosas que quizás no tenían tanta importancia, y ahora en este tiempo de retiro, en este tiempo de meditación, en este tiempo de búsqueda, en este tiempo de oración, de la lectura de la palabra, hemos podido darnos cuenta de que muchas veces ocupamos el tiempo en cosas que no convienen. Que el Señor nos bendiga, nos ayude, que esto nos sirva, todo este mover que está ocurriendo, nos sirva para el día de mañana, cuando nos reunamos para seguir alabando y glorificando al Señor. Que no seamos los mismos, sino que seamos nuevas criaturas en Cristo, con toda la unción de lo alto y con todo el conocimiento que Dios nos da a través de su palabra. Le invito a que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 21, verso 12 al 17. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, del verso 12 al 17. El subtítulo de esta porción bíblica es la purificación del templo. Amén. Y dice así en el nombre del Señor. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Verso 14 dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Gloria a Dios. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oye lo que estos dicen? Es decir, los jóvenes. Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Que Dios añada su bendición a nuestras vidas a través de su palabra. La palabra de Dios es siempre eterna, poderosa, que nos da la victoria, que nos enseña, que nos muestra lo que Dios quiere de nosotros. Para realmente hacer la voluntad de Dios necesitamos entender las Escrituras. A través de la palabra podemos entender nosotros lo que Dios quiere de nosotros. Y hoy nos está hablando del templo, de este templo. Amén. En el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6, el apóstol Pablo nos habla sobre este templo. Dice,
Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Primera de Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, escuche, pero el que se une al Señor, nosotros estamos llamados para unirnos al Señor. Amén. Pero el que se une al Señor, dice, un espíritu es con él. Verso 18 dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Verso 19, que es el verso clave, el que estoy citando para aludir al templo que somos nosotros, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Se da cuenta? Nuestro cuerpo, su cuerpo, amado hijo de Dios, hija de Dios, no es cualquier cuerpo, no es cualquier cosa, es algo sagrado, porque dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, porque está aquí en nosotros, ¿cierto? El templo de Dios, y Dios, que es el Señor del templo, está en nosotros. Amén. Por eso dice, el cuerpo, ¿cierto? Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Es decir, yo no me pertenezco. Hay algunas personas por ahí que reclaman los derechos humanos, ¿cierto? Y hacer con el cuerpo lo que ellos quieran. Es mi cuerpo y con mi cuerpo hago lo que quiero. Cuidado. No somos nuestros. Nos creó Dios y somos propiedad de Dios, hechura de su mano, no de cualquier persona. Somos hechura de Dios, somos creación de Dios, por lo tanto somos templo de Dios. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra del Señor donde leíamos, ¿cierto? Jesús entró en el templo, dice. Y luego dice que una vez que entró en el templo, ¿qué hizo? Dice, entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Cuando Jesús entró en mi vida, cuando tuve el encuentro personal con Dios, cuando entendí el propósito de Dios por el cual Dios me había traído a esta tierra, pude entender de que soy templo de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús entró en el templo, lo primero que hizo fue echar fuera a los mercaderes, porque hoy día hay muchos templos llenos de mercaderes, robo, engaños, porque aquí está hablando, dice que primero, ¿cierto? Echó fuera a todos los que vendían, a todos los que vendían. Está hablando del templo, no está hablando del mercado de cada ciudad. En el mercado de cada ciudad los hombres venden y compran, o compran y venden. Es negocio, es su trabajo y está bien. Estamos hablando de esto, del templo de Dios. Y lo primero que echó del templo de Dios fue a los que vendían. Y nosotros no estamos para vender a nadie. Judas vendió a Cristo porque él prostituyó su templo. Él hizo negocio en su templo y vendió a Cristo. Muchas veces nosotros con nuestros hechos, con nuestros dichos, estamos vendiendo a Cristo. Cuidado.
Por eso dice, echó fuera a todos los que vendían y compraban. Porque personas que venden y hay personas que compran. Amén. El libro de Isaías, uno de los libros preciosos de la Biblia y del profeta por excelencia de Dios, Isaías, perdón. Isaías habla y dice, venid, comprad, sin dinero, sin precio, vino y leche. Luego añade, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? Nuestra divisa es la unción de lo alto, es lo que Dios nos ha regalado, nos ha dado, y tenemos un depósito lleno del Espíritu Santo para ser dirigidos por Dios y ordenar este templo, echar fuera a los mercaderes, ¿cierto? Renunciar a todo engaño, a toda mentira. Yo recuerdo que fui a un negocio a comprar y en ese negocio los dueños del negocio habían vendido ese negocio y lo compraron unos muchachos jóvenes y ellos empezaron a trabajar ese negocio. A mí no me conocían, fui por primera vez a comprar y hice una compra y luego quedé esperando y me dijo, ¿qué más necesita? Le dije yo que me dé mi boleta. Ah, ¿quiere la boleta? Sí, por supuesto. Y esa fue la entrada para, estos muchachos son mis vecinos, para entrar y conversar con ellos lo que significa dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y les hablé de la necesidad de hacer bien las cosas, de no robar, de no engañar, de no sustraer, de no hacer cosas fraudulentas. ¿Y sabe qué? Me escucharon. Y cada vez que voy a comprar, lo primero que hacen una vez que me atienden, mi boleta. Ahora no es antojadizo, no es porque yo quiera molestar que me den la boleta, no. Es que a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, yo no puedo engañar a nadie, porque mi templo es templo del Espíritu Santo y tengo que hacer bien las cosas. No tengo que entrar en el engaño, ni en la mentira, ni en el robo, ni en la rapiña, ni en hacerme el desentendido, en cumplir con los preceptos de Dios. Ayúdenos el Señor en esto. Dice que Jesús volcó, dice, entrando en el templo, ¿cierto? Echó fuera a los que compraban, o a los que vendían y a los que compraban, dice en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, ¿cierto? Hay personas que se dedican al cambio de dinero, al cambio de divisas. No se olvide que en Jerusalén, en el tiempo de Jesucristo, el templo era un verdadero negociado. Ahí llegaban, y obviamente los animales que vendían ahí eran para el sacrificio. Así que podía decirse, cierto, que estaban en algo bueno. Pero Jesús le molestó aquello. Puede verse muy bueno, pero no es bueno cuando comprometemos nuestro templo, este templo. Amén. Y Jesús lo dijo, ¿cierto? Lo dijo cuando él volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, dice, les dijo, escrito está. Ahora, cuando dice la palabra del Señor, escrito está hablando de algo afirme, está hablando de algo que está confirmando lo que se está diciendo. Esto que estoy haciendo, dijo Jesús, está escrito. Amén. No es algo que a mí se me antoja porque yo me enojé porque estaban vendiendo, comprando y haciendo negocios en el templo, en mi casa, que es casa de oración, ¿cierto? Y yo por eso no. Escrito está. Esto está escrito. Mi casa, casa de oración, será llamada. ¿Cierto? Y más vosotros, dice, la habéis hecho cueva de ladrones. Mire. Y en el libro de Isaías, capítulo 12, perdón, Isaías capítulo 12, vamos a Isaías. Isaías. Aquí está. Isaías 56, perdón. Isaías 56, 7. Mire lo que dice acá. Dice el Señor a través del profeta, yo los llevaré a mi santo monte, dice el Señor.
Dios tiene que llevarnos a su santo monte. Amén. Dice, y los recrearé en mi casa de oración. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé, dice. Estoy leyendo el verso 7 de Isaías 56. Y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos, gloria a Dios, sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Jesús dijo. Escrito está. Mi casa de oración será llamada. Mas vosotros, ¿qué las habéis hecho? Cueva de ladrones. Es decir, ¿por qué? A lo mejor no estaban robando, de hecho, pero a través de los cambios, a través de la usura, a través del engaño, a través de, ¿cierto?, de muchas cosas que hoy día se hacen también, ¿cierto?, entra la rapiña, entra el robo. Ayúdenos al Señor. Amén. En Jeremías también la palabra del Señor nos habla acerca de la casa de oración. Dice Jeremías 7:10, dice, vendréis, es una pregunta que hace el Señor a través del profeta, dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Verso 11 del capítulo 7 de Jeremías dice, ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? ¿Se da cuenta? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Ahora, aquí se está refiriendo tanto al templo físico donde nos reunimos, ¿cierto?, periódicamente para adorar, alabar al Señor y llevar nuestras ofrendas al altar y que sean aceptas delante de Dios. Está hablando también del cuerpo físico, del templo físico, pero también está hablando de este templo, ¿amén?, que también es físico. Ayúdenos el Señor. Por eso ya en Isaías y en Jeremías nos habla acerca de la casa de oración. Y dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Verso 14 dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Y yo alabo al Señor por el orden de estas cosas, porque tiene un sentido, tiene un propósito. Amén. Primero dice que vinieron a él ciegos, ¿cierto? Nosotros sabemos por la palabra de Dios que Dios sanó a los ciegos, que Dios sana a los ciegos. Y la palabra del Señor dice también, ¿cierto?, que no hay peor ciego. No lo dice así porque es el dicho humano, pero también lo dice la palabra del Señor, ¿cierto?, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces lo primero que hace el Señor cuando entra en el templo, cuando ha echado fuera a los mercaderes, nos da la visión. Podemos ver lo que antes no veíamos. Yo recuerdo un amado hermano nuestro que él contaba su experiencia recién convertido al Señor. Y un día en una escuela dominical le pregunto yo, hermano amado, le digo yo, ¿cómo ve usted ahora el Evangelio de Cristo? ¿Cómo lo entiende ahora? Me dice, pastor, me dice, cuando yo no conocía a Cristo, yo me amanecía durmiendo en cualquier parte. Y despertaba y me levantaba y medio aturdido me iba para seguir en lo mismo. Sin embargo, ahora despierto, me dice, y escucho el cantar de los pajaritos. Yo me gozaba en el Señor y me gozo aún. Y si mi hermano está viendo esta predicación, él tiene que acordarse de lo que me dijo en esa oportunidad. A mí nunca más se me olvidó mi amado hermano cuando me dijo, antes yo no sentía nada, ni entendía nada, pero una vez que entró Cristo en mi vida, pude oír los pajaritos cantar, pude ver que todo era distinto, porque eso hace el Señor cuando limpia la casa, se ve hermosa.
tiene sentido lo que hacemos. La adoración y la alabanza fluye. Aleluya. Nuestra ofrenda es acepta delante de Dios cuando en esta casa entra el dueño de la casa. Mi casa, dice el Señor. Mi casa, casa de oración, será llamada. Ojalá quiera el Señor que no la convirtamos en cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, ¿cierto? Sanó a los ciegos, le dio vista a los ciegos y hizo andar a los cojos y los sanó. Gloria a Dios. Verso 15 dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Eso es lo que hace la envidia, eso es lo que hace la religión, eso es lo que hace la tradición. No podemos ver la realidad de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Seguimos pensando lo mismo, seguimos haciendo lo mismo, seguimos reclamando, peleando, ¿cierto? Hoy día conversaba con uno de mis hermanos y le preguntaba por su trabajo y me decía, bueno, estamos en la casa porque no podemos ir a trabajar. En el trabajo hay muchos que están contagiados en este momento, así que estamos sin trabajo, pero los patrones o los dueños de la empresa no hacen nada. Y le decía, hermano, no reclame. Si tiene algo contra el dueño de la empresa o el patrón o quien sea, presénteselo al Señor. Nosotros no le reclamemos a los hombres. No caigan en la trampa del diablo. Los que no conocen a Cristo andan tirando piedras, quemando, saqueando y haciendo muchas cosas porque tienen hambre. Porque no conocen al Dios vivo. Pero nosotros que conocemos al Dios vivo no tenemos que reclamarle al hombre. Nosotros podemos clamar y orar al Señor. Porque Él es el que nos sustenta. Él es el que nos provee. Amén. Estos hombres se indignaron porque Jesús, ¿cierto?, era aclamado. ¿Y sabe por qué se indignaron más? Porque Jesús entró en el templo y vio lo que estaban haciendo y lo echó fuera. Los fariseos y los escribas nunca habían hecho eso. Y hasta el día de hoy, yo le digo una cosa, ahí tenemos La Tirana en el norte, ¿cierto? Chumbel hacia el sur, y en los tiempos de que se hacen las fiestas, hermano, lo que más hay es negocio. Porque eso ha sido desde el principio hasta ahora. Porque los hombres no han conocido a Dios. Pero cuando nosotros conocemos a Dios no tenemos que salir a esos lugares, ni andar comprando, ni vendiendo, no. Cuando nosotros tenemos necesidad espiritual, vamos a la casa de oración y allí el Señor nos llena con su espíritu y nos abre los ojos y nos hace caminar, pero caminar derecho a la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Para ir a la casa de Jehová se necesitan los pies. Y gloria a Dios cuando esos pies caminan a la casa de oración, porque benditos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Por eso que el Señor sanó a los ciegos para que vieran lo que antes no veían, y sanó a los cojos para que fueran y caminaran derechamente a la casa de Dios. Gloria a Dios. Que Dios añada su bendición a nuestras vidas. Dios Todopoderoso, sea glorificado su nombre. Esta palabra es hermosa. Ahora esta palabra a mí me agrada mucho cuando la escucho porque dice el verso 16 de Mateo 21. Dice, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, y los estoy oyendo. Y Jesús los lleva nuevamente a la palabra, porque estos fariseos estaban más preocupados de las cosas físicas, de lo que estaba pasando en el entorno, que memorizar lo que estaba escrito. Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los fariseos, los escribas, no se habían preocupado de eso, de echar fuera a los mercaderes, no. Ellos estaban junto con ellos, se paseaban en medio de los mercaderes.
aquí en el templo, cuando Jesús entra en el templo, amado hermano y hermana, a través de la liberación, lo primero que hace es echar fuera a los mercaderes. Porque no se puede servir a dos señores. O amamos a Dios o amamos al mercado. Ayúdenos al Señor. Yo creo que amamos a Dios, para no hacer de esta casa cueva de ladrones, sino casa de oración. Aleluya. Y yo me gozo, en este día meditabas justamente de que desde que comenzó este asunto, ¿cierto? Y nosotros tuvimos que quedarnos en casa, el televisor ya no se prende. En una o dos oportunidades lo he prendido para ver noticias, pero ¿sabe qué? Es lo mismo. Usted va a escuchar lo mismo, porque está escrito. Amén. Pero qué maravilloso cuando ese tiempo que perdíamos viendo aquel aparatito, lo ocupamos para orar, lo ocupamos para comentar la palabra del Señor en torno a la familia. Por eso Dios nos ha reunido como familia. Yo creo que en muchos hogares se ha experimentado la comunión familiar a través de esta pandemia. Ha sido forzado, pero Dios nos está enseñando algo. Por eso que cuando volvamos de esta situación, amado hermano, no vamos a hacer lo mismo. Yo sé que muchos se van a quedar. Eso va a ocurrir. Pero muchos van a volverse al Señor y muchos van a conocer al Dios vivo. Porque Dios va a entrar en sus casas y en sus casas serán casas de oración para Dios. Y Jesús les dijo, sí, los estoy oyendo, lo que me están gritando, lo que me están diciendo. Y les dice, ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman, ¿perfeccionaste la alabanza? Y yo quiero decirle algo, me quiero detener un poquito en esto. Cuando Jesús dice aquello, ¿cierto? Se está refiriendo a dos cosas importantes, porque la Biblia lo dice. En una parte dice alabanza, en otra parte dice fortaleza. Porque la alabanza nos fortalece. Cuando se alaba al Dios vivo, la fortaleza de lo alto viene sobre nuestras vidas y somos fortalecidos por el Señor. Por eso dice la Escritura, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Esto lo encontramos en el Salmo 8, verso 2. Si nosotros podemos ir al Salmo 8, verso 2, nos vamos a encontrar con esta expresión maravillosa, ¿cierto?, del salmista, profeta también, rey David. Salmo 8 dice, de la boca, Salmo 8, verso 2, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste, ¿qué cosa? Si usted lo lee, dice fortaleza. ¿Se dio cuenta? Dice, fundaste la fortaleza. Ahora, si nosotros miramos la boca de un bebé, sobre todo recién nacido, ¿qué fortaleza puede haber ahí? Pero ahí está la fortaleza. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste. Es la fundación, viene la base de la fortaleza. Porque esa misma boca que mama, esa boca proclama alabanza al Dios vivo. ¡Qué maravilloso! Que el Señor nos bendiga, Dios nos guarde. Dice el verso 17 y último, dice, y dejándolos Jesús. Porque ahí termina ese ciclo, ese cisma, ese momento termina allí. Y Jesús simplemente se retira y dice, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Que el Señor añada su bendición a esta palabra. Amén. Antes de terminar, yo quisiera ir con ustedes justamente a meditar una porción bíblica que habla en el libro de los Cantares, en el capítulo 5, y con esto terminamos y concluimos esta reflexión de la palabra.
Dice Cantares capítulo 5, verso 2. Dice, el tormento de la separación. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, está hablando el amado. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío. Mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado, dice, metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardias de la ciudad, que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Qué maravilloso. Esta es la relación de Cristo y su iglesia. Esta es la relación de Cristo, usted y yo, nuestro amado. No lo deje ir. Hay una alabanza muy preciosa que cantábamos hace años atrás. Mis niñas estaban pequeñas, ellas las cantaban. Dice, después de una noche fría, amanecía. Dice que Jesús estuvo tocando la puerta, nombrándome. No supe que era Él. No quise su compañía. No quise oír su llamado, diciendo, ábreme. Su cabeza estaba mojada con el rocío de la madrugada. Entonces, dice, corriendo fui, me cubrí en un manto y lo traje a casa. Bueno, la alabanza dice así, y lo traje a casa. Y le dijo su amada, esta será tu casa, siempre tuya será. Que Dios añada su bendición a esta palabra. Dios eterno, siento tu presencia en este lugar, amado Dios, amado Jesús. Tú eres el amado de tu iglesia, el amado de tu amada, Señor. No queremos hacer de nuestro templo cueva de ladrones, sino casa de oración, como dice tu palabra que será llamada. Tu bendición repose sobre cada hogar que ha recibido y que está escuchando tu palabra. La unción de lo alto repose sobre la familia de la fe. Tu iglesia te espera, Señor. Gracias por tu palabra. Confírmala en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados.